Cabalgando la ola del Subuya, un libro de José Argeles Balún Botán. Prefacio. Este relato narra mi encuentro con mi doble dimensional, el tío Joe Subuya, y está íntimamente relacionado con una saga de vida y de muerte. Apenas un mes después de terminar de escribir este pequeño texto, a las 2:30 de la mañana del 29 de octubre de 1987, mi hijo de 18 años, Josh, y su amigo Mike Buddington murieron instantáneamente en un choque frontal de automóviles en las afueras de Fort Collins, Colorado. Cuando me informaron de la noticia a las 7 de la mañana del 29 de octubre, mi mundo se derrumbó. Ahora que he llegado a comprender y manejar esa realidad, que fue el hecho más crucial, más profundamente importante de toda mi vida, el hecho que alteró mi destino, es inevitable que me pregunte sobre la relación entre mi doble dimensional y los hechos que llevaron a la muerte de mi hijo y que la siguieron. Me ocurrió varias veces que la voz de mi hijo, o la de su doble dimensional, vino para informar al mío, insistiéndome para que escribiese este libro. ¿Por qué? La muerte es la entrada más directa y más irrevocable hacia la próxima dimensión. Hasta el momento en que escribí este texto, no había puesto toda mi atención y mi energía en la realidad interdimensional. Es cierto que me daba cuenta de que esa realidad existía y también es cierto que había tenido más de una experiencia en el intento de penetrar el velo. Pero ninguna de mis experiencias anteriores me había dictado la necesidad de una relación continua, poderosa con la realidad interdimensional. Cuando empecé a escribir La ola de Subuya a mediados de septiembre de 1987, Josh había empezado su primer año de la Universidad del Estado de Colorado en Fort Collins. Nuestra relación había entrado en una nueva fase y la comunicación entre nosotros, tanto por teléfono como por carta, había aumentado. Nuestro sentido de identidad común se había afirmado y reforzado a través de esa comunicación. En realidad, parte de mi inspiración para escribir La ola a Subuya tenía que ver con mi necesidad de comunicar, en un lenguaje más sencillo, el sentido y la importancia de la convergencia armónica para gente como mi hijo y otros de su generación. En la noche del domingo 25 de octubre, Josh me llamó por teléfono. No sabía dónde había dejado la llave de su auto y me pedía que le enviara la mía. El auto era un Honda 78 que mi esposa y yo le habíamos regalado el día en que terminó la escuela secundaria. Había algo extraño en su voz, como si estuviera levemente desesperado. A la mañana siguiente, envolví la llave en un pedazo de cartón y la envié con una nota. Las últimas palabras de esa nota decían: la convergencia armónica todavía está aquí. A ver si ves algún ovni. Esa fue nuestra última comunicación. Mi hijo estaba con su amigo a las 2:30 de la mañana porque más temprano, esa noche, Mike se había olvidado las llaves en la ciudad de Greeley, que quedaba cerca. Yo lo llevaba hasta allí desde Fort Collins para buscarlas, por segunda vez en una sola noche. Pero la llave que encendió el motor del auto en el comienzo de ese viaje de medianoche resultó ser la llave del reino. Así, sin aviso, intervino la realidad de la próxima dimensión. No pude olvidarme del asunto de las llaves. En primer lugar, sabía que la muerte de Josh era la llave para que yo entrara en lo que llamé el gran misterio, la realidad interdimensional que penetra en esta realidad física y le da forma, a pesar de que muchas veces consideremos que la física es la única realidad. En las semanas y meses que siguieron a la muerte de Josh, empecé a darme cuenta de que La ola de Subuya había sido un libro profético, porque en ese momento mi propio ser estaba inmerso en una exploración de la realidad interdimensional. Quiero explicarles cómo sucedió. La ola de Subuya surgió espontáneamente como respuesta a necesidades del momento inmediatamente posterior a la convergencia armónica, mis necesidades y las de ustedes. Mi libro previo, El factor Maya,
un camino más allá de la tecnología, que también estaba asociado a la convergencia armónica, es filosófico y técnico y exige un gran esfuerzo al lector. Merece que se le estudie y espero que lo sigan utilizando mucho después de la convergencia armónica. Pero a raíz de la inesperada respuesta popular a la convergencia armónica del 16 y 17 de agosto de 1987, yo sentí que hacía falta crear una forma igualmente popular de decirle a la gente lo que yo sabía sobre la convergencia. La ola de Subuya surgió precisamente porque hubo tanta gente que respondió a la energía poderosa de esos días, sin saber lo que había detrás de la convergencia. El libro fue como una corriente profunda que surgió de mí con ondas que se extendieron hasta los límites de la Tierra. Que el tema de este libro fuera la realidad interdimensional es algo que me gustó mucho y hasta me tomó por sorpresa, y sin embargo era la consecuencia lógica de mi viaje personal después de la convergencia armónica. Por el momento, digamos solamente que la convergencia armónica es un capítulo en el tiempo real y la vida real de una saga maya multidimensional. Es una saga de la que las piedras mudas de las ruinas mayas son apenas una señal, porque la vastedad de este relato épico todavía está en el futuro. En el momento de la convergencia, mucha gente, desde Shirley MacLaine a Johnny Carson, hasta miles de desconocidos en pueblitos de los Estados Unidos y el mundo, desde Leningrado en la URSS hasta la soleada Río de Janeiro, se dejaron llevar por el acto de celebración. Y sin embargo, la mayoría de ellos apenas sí sabían por qué. Sentían algo y sabían que era el momento de hacer exactamente eso. Levantarse a una hora extraña y desacostumbrada y saludar al sol. ¿Por qué? Porque en ese momento todos nosotros, aunque suene increíble, nos dejamos llevar por la subuya. Sí, lo que sintió la gente era el llamado de la subuya. Subuya es el término maya para el gran circuito de la memoria. Es el canal directo de la memoria. Trabaja individual y colectivamente. Y su conexión es tanto con el futuro como con el pasado. ¿Por qué? Porque la subuya es el hilo interdimensional. Y todos somos interdimensionales. Se puede entrar en la subuya en cualquier momento y en cualquier lugar. Una vez que uno entra, se da cuenta de que en realidad siempre estuvo en contacto con ella. Cuando uno no está en contacto, bueno, nada tiene sentido. Y sin embargo, la subuya está siempre presente. Es el alimento de la sincronicidad y por lo tanto es la línea por la que viaja la magia. En la tierra yerma de nuestra vida de supermercados tecnológicos, hubo una convergencia armónica y esa convergencia armónica fue, y es todavía nuestra entrada a la vida más grande, la vida mágica, mítica, mística de la galaxia. La convergencia armónica fue, y es la conexión interdimensional de Subuya, que La convergencia armónica fue, y es la conexión interdimensional de Subuya que cabalga sobre la conciencia de la raza humana y le da una señal para que lo que acontece es que no estamos solos. Sí, hay vida más allá del planeta Tierra, más adentro en el planeta Tierra y mucha vida. Cuando escuché esa señal, cuando la rastreé hasta su origen, todo cambió para mí. Me convertí en surfista de Subuya al aprender a jugar interdimensionalmente. Cuando uno aprende a cabalgar la Subuya, duplica el placer que hay en su vida. Y eso no está lejos, no es tan difícil como parece. Todos conocemos la alfombra mágica que aparecía en las películas de las décadas del 40 y del 50. Claro que esa imagen nos viene de los cuentos de hadas de Arabia. Pero, ¿qué es el viaje en alfombra mágica? Es una metáfora del viaje interdimensional. A través de la popularización del surf en las décadas del 60 y 70, recibimos otra imagen, la de cabalgar en la cresta de una ola viajando desde una dimensión de la realidad hasta la próxima.
La subuya es esa ola, y cabalgar en ella es estar en la cresta dinámica, la interfase entre nuestra realidad física de 3 dimensiones y la realidad de la 4ª dimensión, la dimensión de nuestros cuerpos soñados, cuerpos energéticos o cuerpos de luz. Colectivamente, entonces, la convergencia armónica fue la subida a la cresta de una ola subuya solar galáctica que arrastró naturalmente a nuestro planeta. Cuando empecé a cabalgar la subuya, me di cuenta de lo que mucho que me había afectado. Cuando empecé a cabalgar la su Cuando empecé a cabalgar la subuya, me di cuenta de lo que mucho que me había afectado la convergencia armónica. Sería un lugar común decir que cambió mi vida. Sonaría como si estuviera por venderles algo, o si estuviera confesándome en medio de un teleteatro. Es más exacto decir que la convergencia armónica se transformó en mi vida. Pero eso fue así solamente porque mi vida se había convertido en una vida armónicamente convergida. Durante años había seguido mi propia voz, la voz que había dentro de mi cabeza. Así es como obtuve esas fechas misteriosas, 16 y 17 de agosto de 1987. Y la voz en mi cabeza no fue mi única guía. También estaba en mi investigación de toda la vida sobre los mayas, ese pueblo igualmente misterioso. Después vino la convergencia armónica. La voz dentro de mi cabeza se hizo más poderosa y ocupó su lugar. Y cuando lo hizo, me di cuenta de que yo me había transformado en un personaje dentro de un relato épico maya. Después vino la convergencia armónica. La voz dentro de mi cabeza se hizo más poderosa y ocupó su lugar. Y cuando lo hizo, me di cuenta de que yo me había transformado en un personaje dentro de un relato épico maya. Un relato épico vasto, multidimensional y gigantesco. Un relato inmenso dentro de otro relato. Una historia galáctica de proporciones cósmicas. La voz dentro de mi cabeza era la del tío Yoe Subuya, mi doble dimensional. Es decir, el verdadero significado de la convergencia armónica para mí fue la llegada de mi doble dimensional y el momento en que uní fuerzas con él conscientemente. Sospecho que tal vez les pasó lo mismo a muchos de los que nos conectamos a nuestros yos convergentes. No hace falta decir que hace mucho que soy consciente de la existencia de mi tío Joe, pero hizo falta la convergencia armónica para que él entrara en acción. En realidad, me sorprendí mucho cuando apareció, pero después que lo hizo, vi la sabiduría que había en su elección del momento. Después de todo, el tío Joe Subuya es un maya, y los mayas son los maestros de pista del gran circo del tiempo. Los mayas tienen la facilidad para manejar el tiempo y por esa razón las profecías, las premoniciones y los dobles no son más que trucos en su mesa de naipes interdimensionales. En esa mesa, el pasado y el futuro se mezclan con el presente. Precisamente por eso he desarrollado una sensación muy extraña con respecto a la relación entre la emergencia de mi doble dimensional y la muerte de mi hijo, es decir, su regreso al gran misterio. Mi doble dimensional apareció como un regalo o como una señal para que yo entendiera la realidad del otro lado. Justo en el momento en que yo trataba de entender plenamente lo que había pasado en la convergencia, me otorgaron la posibilidad de conectarme con el doble dimensional de mi hijo para que el tío Joe terminara de formarse. No hay duda alguna para mí de que existe una relación misteriosa entre la creación de este libro y la muerte de mi hijo. La red cada vez más amplia de la realidad interdimensional reúne facetas de la realidad que no pueden atravesarse con las puertas de la lógica y la razón. Enfrentados con esas enormidades cósmicas, sincrónicas, accidentes las llamamos, lo único que podemos hacer es dar un salto hacia adelante. Y saltando, o debería decir cabalgando la ola, justo ahí, adelante de mí, está el tío Joe, que me enseña a iluminarme y flotar sobre las corrientes y mareas arremolinadas de la imaginación.
Él insistió en que yo experimentara y creciera y por eso este libro es tan distinto del anterior, El Factor Maya, en todos los sentidos, excepto en uno. Los dos tienen como punto de partida ese ingrediente cósmico misterioso, el factor Maya. Digamos por ahora que como ingrediente cósmico el factor Maya es el condimento de nuestra receta de sincronicidad. Es lo que pone la vista de nuevo en el déjà vu. Es el boleto de vuelta hacia la Subuya, la línea de emergencia de la memoria que pueda hacer que todos ustedes viajen de nuevo hacia su doble dimensional. Es una conexión de la memoria que devuelve el contacto con algo que en realidad ustedes no han olvidado nunca. He descubierto que ahora que conozco al tío Joe, que juego con él mi billete de vuelta hacia la Subuya, ha duplicado mi placer en la vida. El tío Joe es tan aventurero, ha viajado tanto por el cosmos, que la hora de Subuya es solamente el comienzo de lo que parece ser una historia de nunca acabar. Pero es una historia de nunca acabar en la que ustedes y yo, y todos los demás, incluyendo a la Tierra, somos los héroes y heroínas. Las páginas de esta historia son literalmente los días de nuestras vidas. Y como el tío Joe está conectado multidimensionalmente, es más inteligente que yo. Llega mucho más lejos y al mismo tiempo es infinitamente más práctico. Así que este libro es su espectáculo. Pero ¿quién es el tío Joe? Tramposo cósmico, charlatán, irónico jinete de olas cósmicas. Se ríe justo sobre el punto en que mis defensas son más obvias. A veces me parece que siempre se está burlando de mí, pero es la broma y el ridículo de alguien que me ama y me conoce tan íntimamente y tan bien que puede tomarse las libertades que se toma conmigo. En realidad, tiene que tomárselas. Si no lo hiciera, no estaría cumpliendo su misión. Supongo que podría pensar en el tío Joe como en mi yo superior, pero en este caso mi yo superior, mi doble dimensional, está decidido a limpiar años de defensa pretenciosa para dejar que el niño que hay en mí salga a jugar con libertad. «Hey, José, ¿realmente necesitas ese doctor escrito antes de tu nombre?», le oigo preguntarme. Y lo que quiere decir el tío Joe no es solamente el niño, sino el corazón abierto, vulnerable. Ya hay demasiada seriedad sin corazón en este mundo. ¿Qué hay de malo en jugarle algunas bromas a Dios?, dice el tío Joe. Si realmente estás conectando con tu doble dimensional, puedes hacerlo y seguir tan fresco como una lechuga. Y por supuesto, el niño que hay en mí dice, ¿por qué no? Como portador de la historia de mi ser más grande, más abarcador, mi ser de la cuarta dimensión, no hay un solo momento en que el tío Joe no esté conectado conmigo. Y lo hace solo porque tiene esa extravagancia de su bulla. Sabe exactamente cuándo arrastrarse a través de las costuras de mi ego y arrojar mis expectativas y conceptos directamente al pozo negro de mis ambiciones y actitudes gastadas. ¿Qué tipo? Sobre todo, el tío Joe es un experto en las infinitas virtudes de habitar el ahora. Ese es su lugar. Ahí es donde se queda. Quédate en el ahora y cuenta hasta 10, dice, y la brisa amante del mar galáctico te acariciará para siempre. Y es verdad. Cada vez que me tiende una emboscada en uno de mis momentos de cobardía, termino en el ahora con él y lo hago más temprano que tarde. Me encanta. ¿Saben? Aprendí del tío Joe que solo en la cresta de la hora se puede poner la vista en cualquier cosa, en todas las cosas. Aunque algunos quieran leer esto como un cuento de hadas galáctico sobre la supervivencia de nuestro planeta y la vida superior, en realidad es un trabajo serio, muy serio. Aunque algunos lo dejarán de lado y lo considerarán fantasía pura, yo solo hablo de lo que creo, y solamente creo lo que he experimentado. Y todo lo que he experimentado me dice que este es el momento de la acción en el planeta Tierra. Ese es mi mensaje. El tío Joe está de acuerdo. En realidad, él es el que empezó con esto. Nuestro planeta está metido en un lío y hay un único propósito final en el hecho de que ustedes pongan su corazón y toda su energía en el viaje en la ola de su bulla.
que todos nos movamos. De acuerdo con el tiempo tal como lo medían los mayas, tenemos un trecho de 5 años cortos antes de entrar en los últimos 20 de esta fase de la evolución. Para llegar a la próxima fase evolutiva, después del 2012, tenemos que crear una transformación total en el mundo. Esa transformación es una revolución en la actitud, un cambio sin precedentes en la historia de la humanidad. Los cambios de esa naturaleza son un asunto muy peligroso y traicionero, pero pueden conseguirse si la gente los comprende de una forma gozosa y feliz. No funcionará a menos que juguemos. La importancia del mensaje del tío Joe es que el mundo cambiará solamente si aceptamos y jugamos con la próxima dimensión, la cuarta dimensión. En ese sentido, la visión del mundo y la urgencia radical del mensaje de cabalgando la ola de su bulla tiene que ver con mis trabajos previos. La aparición del tío Joe separa este libro de los que he publicado antes. Por esa razón, y solo por ella, ha sido un gran placer escribir y presentar la ola de su bulla. Este encuentro con mi doble dimensional me ha afectado profundamente. Es mi forma de salir del pozo. Espero que ustedes también se vean afectados por sus dobles dimensionales, que también a ustedes los intriguen y sacudan desde el fondo. Además de llevarlos a un viaje dimensional, quisiera que este libro los hiciera pensar en su propia vida y en su muerte. Que el relato que tejía a partir de la experiencia de mi vida y la muerte de mi hijo les sirva de inspiración para ser conscientes de la intensidad de nuestros tiempos. Cuando lo sean, que esa conciencia los haga capaces de moverse con levedad y con humos, acompañando la realidad con su doble como guía. Que el misterio y la magia más grandes que una vez habitaron los corazones de todos los seres vivos vuelvan a levantarse en este maravilloso planeta, esta nave espacial que es la Tierra, para llevarla a su verdadero destino. Vamos a cabalgar la ola. José Argüelles, PH Doctor. Jinete de su bulla, Boulder, Colorado. Akbal 10, Noche Planetaria. Mag 9, 1 de abril de 1988.